Señor, porque siempre que venimos a ti, tú, Señor, nos llenas, entesas tu arco, fortaleces nuestras vidas y nos permites caminar hasta que, Señor, esta obra sea completa. Como, Señor, así lo recibimos, que esta obra es completa por la alegría de nuestro corazón, porque qué mejor que completar los tiempos de tus tiempos y abrir la misericordia, incluso en la mitad de los tiempos, para que tus tiempos vuelvan a ser siempre los de tu unidad, los de tus hijos. Así sea, Dios de los cielos, porque la buena obra que empezaste siempre será, Señor, pasará por los medios tiempos para que vuelva a ser tu tiempo, Señor, y sea perfeccionado para los tiempos de tus tiempos. En el nombre de Cristo Jesús, bendito sea, Señor, por tus hijos y por esta mañana de este sexto mes, Dios de los cielos, que con el resplandor de tu sol siempre nos darás el mensaje, que se sigan moviendo tus lluvias y que con Señor, con las lluvias, seguirás siempre moviendo tu espíritu para volver siempre a tu mesa, porque lo que sale de tu mesa, Señor, siempre volverá a tu mesa y a tu casa. En el nombre de Cristo y en unidad de espíritu. Amén, amén. Bendiciones, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. En el libro de Primera de Lucas, digo, el de Lucas 1, tenemos la historia del acontecimiento más importante para la humanidad. Así que vamos a volverlo a leer. Lucas capítulo 1 desde el verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando, él le dijo: Salve muy favorecida, Jehová está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: No temas, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí
concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será llamado, o este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y Jehová Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, para la que llamaban estéril. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva de Jehová, hágase conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Estamos en el sexto mes y este mes es muy importante para hombres y para mujeres porque este mes es el mes de un mensaje, el mes de un mensaje muy fuerte. Y nosotros vemos aquí que de todos los tiempos, Dios escogió que su mensaje y su mensajero vengan a este sexto mes. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en el sexto mes? ¿Por qué ese mensaje tenía que ser establecido en el sexto mes? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasa en el sexto mes? Y esto es, es muy importante porque las características de este sexto mes tiene diversas características. Una de las características de este sexto mes lo tenemos también en la Biblia por su nombre, por su nombre. Y incluso hasta los tiempos actuales, este mes es muy importante. Y este mes es importante incluso para el pueblo judío, incluso para el pueblo judío, porque usted puede ingresar al internet porque es tan importante, porque ellos en el sexto mes esperan la aparición, esperan ¿qué se podría decir? La aparición del Salvador, de su Salvador. Entonces, es interesante porque, mire, si nosotros nos ponemos a pensar por qué ellos piensan de esa manera, es porque ya tienen una línea de pensamiento que viene desde muchísimo tiempo atrás. Y usted sabe que la línea de pensamiento es muy fuerte, porque si hablamos de este acontecimiento, nosotros tenemos que mirarnos a través de la historia del pueblo de Dios y preguntarnos qué tan conscientes, qué tan conscientes estaban ellos de lo que iba a suceder. Entonces, para ellos era desconocido este sexto mes, para ellos era desconocido el aparecimiento del ángel, para ellos fue desconocido o simplemente fue conocido para María o simplemente fue un acontecimiento espontáneo. Entonces, por eso aquí vemos un, un, eh, un antecedente, ¿no? Que en el último versículo, María rompe, en el último versículo que leíamos, rompe el molde, o mejor dicho, ¿no? Rompe el molde o vuelve más bien al diseño original. En el último,
la frase de ella es la frase que en este mes es muy fuerte. Entonces, la frase de María, ¿cuál es? La frase de María es, hágase, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces, lo que está diciendo María es, cúmplase tu palabra. Y si estamos hablando del cumplimiento de la palabra, ellos no estaban desconocidos del cumplimiento de la palabra. ¿Por qué? Por obvias razones, ustedes saben, no es que, no es que la sabiduría o la revelación de ellos tuvieron el nacimiento de Cristo, ellos tenían desde antes, tuvieron desde antes, y por eso estaban ya precavidos. Hasta Herodes sabía cuándo iba a nacer Cristo Jesús. Entonces, si Herodes sabía, es porque Herodes preguntó. Y a los que preguntó, obviamente tenían que ser los sabios que conocían los tiempos y esos eran los tiempos de Dios. Así que, y ellos sabían por qué. Y ellos sabían por qué tenía que cumplirse la palabra. ¿Y ellos qué esperaban? Esperaban los tiempos del cumplimiento de la palabra. Entonces, no es desconocido. Pero una cosa es que uno sepa el cumplimiento de la palabra y otra es que se haga parte de nosotros el cumplimiento de la palabra. Así que ellos sí sabían que de lo que sucedió con Elizabeth y no sabían, y no solo sabían que se rompió la esterilidad, sino sabían que se cumplió la palabra, que se cumplió en el profeta, que se cumplió en el sacerdote Zacarías y que se cumplió en la mujer. Entonces la palabra no era romper esterilidad, sino era preparar ya los tiempos para la venida de Cristo Jesús. Entonces ellos también estaban preparados desde ese tiempo y en este sexto mes también estaban preparados o estamos preparándonos para los tiempos de Dios. Entonces, hágase conforme a tu palabra, es diferente a hágase en mí conforme a tu palabra. Por eso es importante que nosotros podamos diferenciar. Este mes, ¿cuál es el mensaje de este mes? ¿Se está cumpliendo la palabra del Señor? ¿O hágase en mí conforme a tu palabra? Y para que se cumpla la palabra, resulta ser que envía al ángel Gabriel, resulta ser que le envía a María. Pero nosotros nos olvidamos de otro acontecimiento importante que es que todo esto es un mover espiritual que mueve el espíritu de los padres y el espíritu de los hijos. Y por eso aquí vemos que está muy presente también el espíritu de Elías. Así que mire este versículo. El 1:32. O María, vamos con María primero. ¿Cómo está María? El 1:29. Ella se turbó mucho por las palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería. Antes de ella contestar, hágase en mí conforme a tu palabra, pues ella muestra cuál era el cumplimiento de la palabra de Dios en ella. Entonces, ¿cuál era el cumplimiento de la palabra de Dios en ella? El cumplimiento es que ella estaba turbada. Eso es lo que dice, estoy turbada. ¿Por qué estoy turbada? Porque hay una atmósfera, porque hay unas circunstancias, porque hay un mover del mundo espiritual. No solamente porque saben que porque saben que el sexto mes es importante, sino también porque al mismo tiempo que se está cumpliendo la palabra de Dios, al mismo tiempo ellos saben lo que se está cumpliendo alrededor, lo que se tiene que preparar para cumplir la palabra de Dios. Entonces, todo ese ambiente repercute y repercutió también en ella, ¿ya? Pero todo este acontecimiento del sexto mes pasa por el ángel y pasa por lo que le dice el ángel. Mire, esto es importante. He aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús.
¿Ya? Ella era virgen. ¿Por qué era virgen? ¿Era virgen por decisión o era virgen ¿por qué? ¿O era virgen por mayoría? ¿O era virgen por imposición? Era, era virgen por imposición, porque la característica de las mujeres de ese entonces era que para entrar en el matrimonio debían ser vírgenes. Entonces, y vírgenes, bienvenidos, bienvenidas. Bienvenido. Por eso nosotros tenemos que preguntarnos, ¿quién es una virgen? Hola. ¿Ah? ¿Alguien? ¿Quién es una virgen? Hola, preciosa. Una virgen, en estas circunstancias, ¿quién es una virgen? Alguien, alguien, perdón, alguien conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo es una virgen alguien conforme a la palabra de Dios? ¿Y cómo es una virgen alguien conforme a una palabra diferente? Entonces, por eso es importante saber quién es una virgen, qué es una virgen, quién es una virgen. Una virgen, nosotros conocemos fácil, porque es alguien que no ha conocido hombre, ¿ya? Pero a la manera de Dios, ¿quién es una virgen? Una virgen es alguien que es conforme, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Entonces, una virgen conforme a la palabra de Dios, ¿cómo es una virgen conforme a la palabra de Dios? Una virgen conforme a la palabra de Dios es una niña o una mujer que nace con la condición, no con la condición de no tener relaciones sexuales, sino con la condición de hacer unidad. Y con la condición, si nace con la condición de hacer unidad, significa que nace conforme a la voluntad de Dios para cumplir y para concebir lo que concibe la palabra de Dios. Entonces, ¿quién le enseñó a esta mujer a ser una virgen? ¿Le enseñó Dios o le enseñaron las circunstancias o le enseñaron sus padres? Sus padres. Por eso, el primer concepto que nosotros debemos sacar de nuestra mente, el primer concepto de una mujer, es sacar una palabra que no es conforme, porque resulta ser que esa palabra es impuesta. Y desde el vientre dice, esta mujer, o esta persona tiene que ser, ¿cuál sería la característica más importante que usted querría que tenga su niña aún desde el vientre de su madre? Su hija, si tuviese una hija, ¿qué diría? ¿Cuál? ¿Ya ve? Que sea virgen. Mm. Claro. Entonces, que tenga un corazón conforme al de Dios. Y ya, nace esa niña y ¿qué le enseñan sus padres? Cuidado, cuidado con el abuso, que es una realidad. Cuidado después, cuidado con los hombres, cuidado con, eh, bueno, cuidado, ¿verdad? Pero si nosotros, si las mujeres tuvieran esa capacidad, si usted tuviera la capacidad
de remontarse al vientre y tuviera la capacidad de remontarle a una hija al vientre, ¿qué le diría? Que si es virgen, no tiene no es incapaz de producir, sino por el contrario, una virgen está hecha no para abstenerse de las relaciones, sino por el contrario, para desde niña crear unidad, porque la unidad es la máxima fuerza, la máxima protección y la máxima edificación. Entonces, pero todo esto, ¿en dónde en dónde se aprende? Todo esto, ¿en dónde se aprende? Todo esto, todo esto se aprende en la mesa, en la mesa. Entonces, viene el ángel y le muestra la mesa. ¿En dónde le muestra la mesa? Mire, ¿usted ve alguna mesa por aquí? En el saludo. Dice, salve muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Che, ahí en el saludo está la mesa. Todo, todo pasa por la mesa. ¿Por qué está la mesa ahí? Porque ahí tenemos la mesa de una mujer y la mesa de las mujeres. ¿Ya? Entonces, la mesa de las mujeres, pues, tiene un nombre. La mesa de las mujeres, ¿cuál es la mesa de las mujeres? Perdón. Claro, la mesa de las mujeres es la que le hizo turbar. Entonces, por eso tenemos que ver en el sexto mes cómo está la mesa de las mujeres. ¿Cómo está su mesa? Por cierto, ¿cómo está su mesa? ¿Cómo está? ¿Cómo está la mesa de una joven? Como virgen. ¿Cómo está? ¿Cómo está la mesa de una casada? Como la de las vírgenes. Claro, porque el hecho que se case no quita el pensamiento de ser virgen. ¿Sí o no? Entonces, la virgen, ¿quién es la virgen? La virgen es la que no puede tener relaciones, la que no puede procrear, esa es la que no puede producir hasta que venga su esposo. La virgen es la mujer que no puede reproducirse, que no puede procrear, ya, hasta que venga su esposo. Por eso, claro, por eso era virgen. Y el momento que procreaba o tenía hijos, ahí, y no era casada, ahí venía el problema. Claro. Pero la primera condición de una mujer es que lo que tiene que procrear es lo que procreó la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesita una mujer? Saber hacer conforme a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios de una virgen? ¿Qué dice? ¿Qué dice? La palabra de Dios dice tiene que ser virgen. O la palabra de Dios dice, la palabra se hizo para procrear. ¿Para qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios no es, la palabra de Dios no es para que se cumpla, la palabra de Dios es, la palabra de Dios para hacer mesa. Entonces, ya me explico. Sacamos, se casa y sigue esperando que procree con su esposo cuando ella necesita procrear lo que procrea la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, lo que procrea la palabra, la primera cosa que procrea la palabra es la unidad. ¿Y la unidad por dónde empieza? La unidad por la, empieza por la mesa. ¿Sí? Empieza por la mesa. ¿Y la mesa por dónde empieza? Empieza por las medias mitades, o mejor dicho, empieza por los medios. Por eso, mire, cuando se unen no son medias naranjas, ¿no es cierto? No, Dios no une medias naranjas. Entonces, primerito, exactamente, el requisito para unir a un hombre y a una mujer de Dios es que
esta rompa lo que es mitad, pues, y diga, no, yo no soy mitad, yo voy a romper esa mitad que soy para hacer unidad. Entonces, la primera unidad, ¿con quién empieza? La primera unidad empieza con ella misma. Entonces, la primera cosa que usted está rompiendo ahora es, la primera cosa que debe romper una mujer es, yo soy virgen. Y eso afecta también al varón. Pero lo interesante de todo esto es que todo pasa por la mesa. Y por eso tenemos que reconocer la mesa de las mujeres. ¿Cuál es la mesa de las mujeres? Pues para reconocer eso tenemos que ir a Primera de Reyes. Esa es la mesa de las mujeres. Primera de Reyes, capítulo 18. Mire, capítulo 18, verso 19. Ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la mesa de las mujeres? Es la mesa de Jezabel. ¿Perdón? La de Acera, perfecto. La de Acera y la de Jezabel. Por ahí podemos entrar. ¿La de Acera o la de Jezabel? ¿Cómo es la mesa de Jezabel? ¿Cómo es la mesa? ¿Cómo es la mesa de Acera? Eso es importante. La mesa de Acera, la mesa de Acera, Acera significa bienaventuranza y bendición. Entonces, la mesa de Jezabel siempre gira en torno al cumplimiento de la palabra. ¿Y cuál es la palabra? Aquí tenemos, aquí tenemos que hacer, aquí tenemos que ser bendecidos y aquí tenemos que ser bendición. Y nuestra bendición empieza ¿por qué? Por conocer qué es realmente bendición. Entonces, ¿qué es bendición? Ya, bendición es hágase conforme a la palabra de Dios. Y primerito, entonces, ¿qué tiene que cambiar? Tiene que cambiar de mesa. Ahora, ahora mire, vamos a ver, ¿cómo es la mesa de Jezabel? Vamos con María, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo estaba María? Estaba, estaba turbada. ¿Por qué estaba turbada María? Aquí lo dice, ve, Primera de Reyes, dos versos antes del que leímos para identificar quiénes comen en la mesa de Baal. ¿Quiénes comen en la mesa de Baal? Perdón. ¿Quiénes comen quiénes comen en la mesa de Jezabel? Los que comen en la mesa de Jezabel son los bendecidos. Entonces, claro, pues, porque los profetas de Dios comen de la mesa de Jezabel. No. Los profetas bendecidos comen de la mesa de Jezabel. Sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tienen que hacer los profetas para comer de la mesa de Baal? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que bendecirle a Jezabel. Sí. ¿Cómo sabemos de eso? Vamos bien con el tiempo. Voy a ampliar nada más, porque eso también, eso es también es una prédica muy, muy profunda. Mire, Acab y Jezabel se iban a la guerra, o mejor dicho, Acab se iba a la guerra
y se iba a la guerra, y para irse a la guerra, a pesar de tener las condiciones necesarias, se hizo amigo. ¿Se hizo amigo de quién? Se hizo amigo de un bendecido. Pero él, exacto, entonces el rey de Israel se hizo amigo de Josafat, se hizo amigo del rey de Judá. ¿Por qué se hizo amigo del rey de Judá? No se hizo amigo por voluntad propia. Se hizo amigo porque la Jezabel le dijo, ya ve que sí se acuerda el pasaje. Si no se acuerda, vamos a ver armando las piezas, ¿no es cierto? Y luego, este, que sí era de Judá, este sí que buscaba el cumplimiento de la palabra de Dios, pero aquí se jaló. ¿Por qué se jaló aquí? Bueno, eso es otra prédica. Pero, pero la motivación de este de Judá le dijo, el de Judá le dijo, ¿sabes qué? No podemos ir a la guerra sin que haya palabra de Dios. Y el Acab le dijo, no te preocupes, no te preocupes. Todos los profetas dicen que, que vaya a la guerra. Uno sacó, ¿qué sacó? ¿Qué sacó? Ah, ¿qué sacó? Los cuernos, dice la Biblia. No, no, a ver. Ah, ¿qué sacó? Si saca los cuernos, ¿de dónde salen los cuernos? Ah, ya le cacho. Los cuernos no salen de la vaca, los cuernos salen de la mies. ¿Sí? Pregúntele a Samuel, ¿de dónde salen los cuernos? Los cuernos salen de la mies. ¿Ya? Entonces salió uno con unos cuernos de hierro y le dijo, así harás a tus enemigos. Pero dijo, ¿ya todos han dicho eso? No, hay uno. Y este me cae mal. ¿Por qué me cae mal? ¿Por qué? Porque, porque tiene otra mesa. Porque tiene otra mesa. Y siempre me profetiza mal. Entonces, ¿quiénes? Los profetas. Para comer de la mesa de Jezabel, ¿qué tienen que hacer? No, pues todos los profetas, solo uno decía diferente. ¿Y los demás qué decían? Todos. Entonces, ¿qué hacían? Nuevamente, todos hacían hacer. ¿Me explico? Entonces, bienvenida. Bienvenida, Ketty. Esto le estoy explicando para ver qué es, qué se necesita para ser profeta de Baal, profeta de Jezabel. O mejor dicho, para comer de la mesa de Jezabel. ¿Qué se necesita? Ser bendecido y bendecir, bendecir, bendecir. Y el momento que le bendigo, me bendice nomás Jezabel. Listo. Entonces, el ángel. Pero tenemos que ver qué produce esa mesa. Porque esa mesa no solo es mesa, porque ya vemos, esa mesa mueve qué? Mueve cuernos. ¿Y los cuernos qué pasa? Los cuernos ¿qué mueven? Los cuernos mueven espíritus. Los, los cuernos mueven exactamente. Los cuernos mueven unciones. Y los cuernos mueven cabezas. Por eso estamos nada más ni nada menos, y si mueven cabezas, mueven gobiernos, mueven reinos. Entonces, el sexto mes, se da cuenta lo que nos estamos jugando en el sexto mes y lo que está sucediendo en nuestra nación. ¿Ya? Y resulta ser que ya pasan la segunda vuelta. Y usted para ir a votar, como decíamos la semana pasada, para ir a votar, ¿de dónde salió su voto? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió su voto? No me diga exactamente. No fue porque le convencieron los candidatos, no fue por eso. No fue porque, no fue porque el Espíritu Santo se lo dijo. No fue, o sí.
¿Por qué? ¿Por qué votó? A ver, alguien quiere dar un ejemplo. A ver, Ketty, ¿por qué votó usted? Ya. ¿Por qué dije? Porque no me diga el voto por quién. Exacto. Vea, ¿de dónde salió el voto? Escoja, escojo. Todo voto sale de la mesa de Jezabel o de la mesa del Señor. Así que todo, escuche, toda decisión, todo, todo pasa por la mesa de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo santificado pasa por dónde? Pasa por el altar de Dios. Y todo lo santificado que pasa por el altar de Dios, ¿qué produce? Produce corbán. ¿Qué es corbán? ¿Por qué me permito decir corbán? Porque hasta en los evangelios dice corbán. No, como dice Cristo Jesús, ustedes dicen corbán, corbán, y resulta que no es corbán. Porque todo lo que pasa por la mesa de Dios, todo lo que pasa por el altar de Dios, todo lo que es corbán es que es acercamiento. ¿Y el acercamiento qué produce? El acercamiento produce unidad. ¿Qué más produce? Produce tiempo, produce unción. Por eso a Jezabel Dios siempre que le va a dar, le va a dar tiempo. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Y si se arrepiente, ¿qué va a pasar con el tiempo? Va a acercarse, pues. ¿Y a dónde se va a acercar? Se va a acercar a la mesa correcta, pues. Y cuando se acerque a la mesa correcta, ¿qué va a pasar? Va a reconocer la mesa incorrecta, pues. Entonces, el peor espíritu del mundo es Jezabel. Pero para Dios el peor espíritu del mundo de Jezabel, ¿qué es? Es oro puro. ¿Por qué? Porque sin Jezabel, exacto, no veríamos la mesa de la cera, la mesa de la mesa de los bendecidos. Y total, usted y yo, con nuestros ojos, no solo por quién votamos, nosotros por nuestros ojos, ¿qué queremos? ¿A quién buscamos? Al Dios de la bendición. Y resulta ser que el Dios de la bendición se llama ser. Por eso, nuestro Dios de la bendición resulta ser que no se llama ser, sino se llama Haya Asher Haya. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por estas mujeres, por estos varones. Bendito seas, Señor, por este sexto mes y bendito seas por acercarnos a tu mesa. Porque, Señor, por tu mesa podemos ver la mesa de Jezabel. Por Hayá, Asher, Hayá podemos ver las bendiciones. Pero, Señor, por las bendiciones, qué mejor bendición que cumplamos y podamos decir, hoy hágase en mí conforme a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Que esa mesa de Jezabel sea volcada en nuestra nación, sea volcada en nuestra casa, porque todo tiene que pasar por la mesa. Y todo va a pasar por tu mesa y siempre ha pasado por tu mesa. Pero tu mesa, Señor, es nuestra mesa, está en nuestra casa, está, Señor, para levantar hijos e hijas de, de Dabar, hijos de hijas que cumplan tu Dabar en sí mismos y en su corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Ya vio? Mire, entonces, ahora sí, ahora mire, ¿por qué estaba turbada María? Aquí, la mesa de Jezabel, vea dos versículos antes.
La cera que comían en la mesa de Jezabel resulta ser, Primera de Reyes, sucedió que Acab vio a Elías. Acab le dijo, ¿eres tú el perturbador de Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos de Jehová y habéis seguido a los Baales. ¿Por qué estaba turbada María? Bueno, aquí todo esto ocurre en el sexto mes, ¿verdad? Usted sabe. ¿Por qué estaba turbada? Mire, exactamente. Entonces María le presenta la mesa, le presenta la mesa y le dice, tú eres una mujer, pero resulta ser que todas las mujeres están haciendo mesa a quién? Todas las mujeres están haciendo mesa a la acera y todas las mujeres están ¿qué? Están moviendo la perturbación. Y los primeros perturbados en esto, ¿quiénes son? Las primeras perturbadas son las mujeres. O sea, Jezabel, perturbadísima. ¿Por qué estaba perturbadísima Jezabel? 3 años y medio que no había llovido. ¿Por qué estaba perturbadísima Jezabel? Claro, ¿de dónde saco más bendiciones? ¿De dónde saco más bendiciones? Perturbadísima. ¿Y a quién cree que le perturbaba? A la Acab. Oye, ay, ¿y qué cree que le decía a Acab? ¿Qué cree que le decía? Vea, vea, es que esto es un dominó. ¿Se da cuenta? Eso es un dominó. De la Acab, ¿a dónde pasó? Al profeta, a los profetas. Entonces, los profetas, ¿qué pasaba? ¿Por qué los profetas bendecían? ¿Quién era el que les presionaba? Eh, el Acab. ¿Y el Acab quién le presionaba? Jezabel. ¿Y a Jezabel quién le presionaba? Las bendiciones. Y a las bendiciones, ¿quién les movía? ¿Quién es el que quiere bendiciones? O sea, esto viene desde un mover desde todas partes, esto viene desde los cielos. La reina de los cielos, exactamente. Y a la reina de los cielos, ¿quién? Y a del cielo. Y a la reina del cielo, ¿quién estaba perturbando? El que le dice, oye, no, exacto, en los cielos hay un hito, ¿no es cierto? Ya mismo viene, faltan 2 meses. Un hito que le va a decir, oye, ve cómo le has bendecido. ¿Quién es ese? ¿Y a quién quiere? Imagínese, Satanás. O, o imagínese a Jezabel. ¿Son lo mismo? ¿Hacen o no hacen lo mismo? E imagínese a ese espíritu, ¿qué es lo que le hacen a usted? Ve, desde chiquito te consagré, ve. Yo desde niña orando, ve. Y ese es más bendecido. Eh, Ve. Ya vamos allá, exacto. Pero la perturbación que hace, la perturbación, lo que le está haciendo, dice, vamos con acá, le dice, oye, tú es el que has perturbado. ¿Por qué le dice tú has perturbado a Elías? ¿Por qué? Espere, mejor le contesto, mejor. Va acá y le dice, tú eres el perturbador, porque ya 3 años y medio que no ha llovido. 3 años y medio. Pero no solo eso, 3 años y medio que me está perturbando esta. 3 años y medio que me está diciendo, eres rey, eres hijo de Dios, eres sacerdote. ¿Dónde está tu Dios? Ahí sí, ahí está mejor. Ahí, otra vez. Claro, por las bendiciones. Jezabel y Satanás quieren las bendiciones, pero para ellos bendiciones, ¿qué es bendiciones? Pan, techo y empleo. Pan, techo y empleo. Para ellos, ¿qué? ¿Qué?
Exacto, el suplir las necesidades. Pero, gracias, gracias. Mover los falsos tesoros. Pero muy bien, muchas gracias. Pero es una forma de decirle a Jezabel, para sostener su mesa, tenía que presionarle a él. Y le decía, oye, tú eres del pueblo de Israel. Oye, tú tienes un Dios. Tú tienes el Dios que es sobre de todopoderoso, el Dios que nos puede enriquecer, el Dios que puede sustentar mi mesa. Viene Elías y le dice, alto ahí a tu mesa. ¿Ya? Entonces, esto es pasar por la mesa. Elías pasó por la mesa. Y verdad que no nos vamos a la historia de Elías, pero lo que estamos diciendo, lo que estamos en este sexto mes diciendo es, hey, mujeres, hágase en mí conforme a tu palabra o hágase conforme a la mesa de Jezabel. Y por eso María dice, cuando se presenta el ángel y le dice, tú eres bendita entre las mujeres, ¿por qué le dice? Te estoy sacando de la mesa de Jezabel y tú eres diferente a ella, pero ella, ¿qué pasa? Ella también se turba. Y el momento que una mujer se turba, ¿a quién le turba? Ya le cachó. Oye, ¿por qué no eres bendecido? Oye, ¿por qué tienes más bendiciones? Comienza la comparación. ¿Ya? Entonces, al perturbarle, al mover esto, pues está mostrando cómo son sus papás. Está mostrando qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en la mesa. Entonces, en la mesa, si ve, en la mesa lo que está ocurriendo es, hay una perturbación y le están obligando, hay algo que está obligando a hacer a ese tipo de bendiciones. Por ahí ya vamos, ¿no es cierto? Entonces, por eso le dice, tú eres el culpable. Pero Elías le dice, por el contrario, tú eres. ¿Por qué? Porque estás haciendo, escuche, estás haciendo conforme a la palabra. Acá decía, hágase conforme a la palabra de Jezabel o hágase conforme a la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, ahí vemos. Por eso María, ¿ya? Estaba presionada. Pero María, ahora imagínense María en medio de todas las mujeres que decían. Entonces ahí tenemos ahí a los fariseos, tenemos a los saduceos, tenemos a todos, a todo un mover espiritual. Y ella la única. ¿Por qué? Entonces, pero el ángel dice, no es problema de perturbación, es problema de qué? Es problema de mesa. Vamos, hasta ahí, ¿sí? Entonces, usted en este sexto mes, ¿qué tiene que hacer? Vea la mesa nomás. Vea los perturbados nomás. Y nosotros los perturbados, ¿qué vamos a ver? Vea, no produce nada, no hay plata. Todas están las bendiciones. Dios, ¿ya? Entonces vamos a María, a la mesa de María, a la mesa de María, ¿no es cierto? Lucas, ¿qué le dice el ángel? ¿Cuál es el problema? Lucas 1:30, el ángel le dijo, ¿qué le dijo el ángel? María, por qué estás perturbada? María, María, yo te voy a abrir los cielos. María, yo te voy a dar un esposo. María, yo te voy a dar pan, techo y empleo. ¿Qué le dice? Primerito, no temas. ¿Qué produce la mesa de Jezabel? Perturbación, pero detrás de la perturbación, ¿qué hay? Miedos, miedos. ¿Y el miedo qué produce? El miedo produce, el miedo produce mesas de miedo. Exacto, exacto. Entonces, en la mesa, se da cuenta, en la mesa de sus papás, en la mesa de Jezabel, todos tienen que estar como
¿Cómo? 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 Entonces, en lugar de producir, hijos, ¿qué produce? Vea lo que dice. Esto, esto es lo que dice. 1:38, exacto es lo que dice. Ahora entendamos lo que produce. Mire, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. ¿Qué le parece? He aquí, he aquí, he aquí la esclava del Señor. Dios, y Dios le va a decir, wow, qué amor, wow, vas a hacer lo que yo te diga. ¿Qué le diría a Dios? Te voy, vea, vea ¿quiere ver la mesa? Vea, ahí está la mesa, vea, para que vea. 1:32, ¿cómo es la mesa del Señor? Eso es lo que le presenta el ángel. Ya ve, en todo está la mesa. Si no pasa por la mesa, en la mesa usted ve qué tipo de personas hay en la mesa. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Cómo será llamado? Hijo. ¿De qué está hablando? Está hablando de la mesa. Ahora, en la mesa de Jezabel hay hijos. ¿Qué hay en la mesa de Jezabel? Esclavos, esclavos. Siéntate en la mesa, párate en la mesa, bendice en la mesa. Dios no nos bendice en la mesa, sí nos bendice en la mesa. Sí. Sube, baja, izquierda, derecha. ¿Para qué? Para que Dios nos bendiga. ¿Para qué? Para que no falte alimento. ¿Para qué? Entonces, para hacer eso, imagínese los, imagínese los cuernos que mueven las mujeres. Ahora, ¿por qué Jezabel? ¿Se da cuenta? ¿Por qué Jezabel daba miedo? ¿Por qué da miedo Jezabel? ¿Quién? Por su mesa. ¿Cuál es la característica de la mesa de Jezabel? Cuernos. O es decir, la, Jezabel tiene muchos miedos, pues. ¿De dónde vinieron los miedos de Jezabel? De la mamá de la mesa de su papá. ¿Qué le decía a su papá? "Tie- Tienes que ser virgen. Exacto. Tienes que ser virgen y casarte con un buen amo. Con un buen amo, exacto, con un buen amo. Con un buen amo. Entonces, en realidad, ¿sí ve? Ahí había mucho miedo. Y por eso el ángel se le acerca con la mesa. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice? Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. ¿Qué le dice? Exacto. Le dice tremenda misericordia. ¿Con quién debes tener misericordia? ¿Cómo vas a tener ¿Cómo vas Entonces, ¿de quién tenía misericordia ella? ¿De quién tenía misericordia? Vamos con Jezabel. ¿De quién tenía misericordia Jezabel? De su papá, de su papá, de su papá, de su papá. ¿De quién tenía misericordia? De su mamá. Misericordia. ¿Qué tipo de misericordia? Misericordia de miedo, pues. Entonces, es jezabelítico eso, pues. Que tengas más misericordia hasta hasta del, porque, pero, uy, de gana.
¿De quién tiene misericordia? Tiene misericordia de los que se sientan a su mesa. ¿Quiénes se sientan a su mesa? Los perros. Por miedo, por miedo, por miedo. ¿Por qué? Porque su mesa es mesa de miedo. Ah, vea, ¿qué? Gracias. Vea, vea, espera, espera. Vamos. Vamos a ver cómo es la mesa, cómo son los de la mesa de Jezabel. Si no, no le cacha. Apocalipsis. ¿Cómo se llaman? O sea, usted les ama tanto a sus hijos, pero, pero todo pasa por la mesa. Y si no reconoce usted la mesa de Jezabel, resulta ser que no le va a poder volcar esa mesa. Y la que tiene que reconocer eso es Jezabel. Mire, Apocalipsis capítulo 2, capítulo 2, verso, no, ¿cómo? Apocalipsis 2:22. ¿Cómo se llaman los que están a la mesa de Jezabel? ¿Cómo se llaman? Le leo, le leo. Mira, la postraré en cama a los que cometen adulterio con ellos, con ella. Ya. ¿Cómo se llama ella? Dígalo algo. ¿Cómo se llama ella? Postrada. ¿Y cómo se llaman? Los que comen de la mesa de Jezabel, ¿cómo se llaman? Postrados. ¿Y cómo se llaman los postrados? Enfermos. ¿Y cuál es la enfermedad de los postrados? ¿Cuál es la enfermedad de los postrados? Que comen migajas. ¿Cómo se llaman? Los postrados, que tienen la enfermedad de los postrados, que comen de debajo de la mesa, que comen migajas. ¿Cómo se llaman? Perros. Entonces, ¿por qué Jezabel tiene que arrepentirse? Ahí está. ¿Cómo? Por eso, vea eso, por las obras. Ahí está, vea, vea, dice. Daré a cada uno según sus obras, porque ella no se arrepiente de su obra. ¿Cuál es la máxima obra? La máxima obra empieza por la máxima misericordia. Entonces, ¿de quién debe tener misericordia? De ella mismo. Si no tiene misericordia de ella mismo, y obviamente debe tener misericordia de Dios, porque misericordia de Dios, ¿qué significa que tenga misericordia de Dios? Exacto. Entonces tiene que tener misericordia de Dios, porque el único que abre la misericordia es Dios. Y tiene que tener misericordia de ella misma, porque la única que abre misericordia es ella. Y el momento que abre misericordia, se da cuenta de la falsa misericordia. Porque ¿para quién está teniendo falsas misericordias? Entonces, exacto, entonces está postrada, está en cama y todos los demás en cama. Entonces la máxima enfermedad se llama postración. Porque a pesar de que esté, a, a, a pesar de que esté, a pesar, Acab, a pesar de ser rey, ¿cómo estaba? Postrado. Los profetas, a pesar de ser profetas, ¿cómo estaban? Postrados. ¿Y en dónde estaban postrados? ¿Cuál era su cama? ¿Cuál era su lecho? El miedo, pues.
El miedo, el miedo causa postración, porque el miedo, ¿qué hace el miedo? ¿Quiere ver el miedo de Jezabel? Vea. ¿Por dónde vamos? ¿Por miedo de Jezabel? Vea, vea el miedo de Jezabel, vea, vea. Vamos a, y ya vemos a Jezabel. O sea que se da cuenta, entonces, el valor de una mujer no está en cuánta misericordia tenga, sino en cuánto sea la capacidad de ver la mesa del Señor. Porque cuando a María le dice, hey, vas a tener un hijo, hey, vas a tener misericordia de ese hijo, hey, para que tengas misericordia, ¿qué tienes que hacer? Tienes que, ti- tienes, tienes que tener entrañas. Mm. Ay, es que esto es hermoso, es que esto es hermoso. Porque ahí tenemos, ahí usted de tarea, vaya a ver la obra de Salomón, por dónde empieza la obra de Salomón y en dónde termina. Ya vamos a dónde termina. Entonces, ¿en qué estamos? Vamos a ver el miedo de Jezabel. Ok. Vamos a Primera de Reyes, capítulo, capítulo 19. Verso 1. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Ya. ¿A todos qué? Entonces, ¿a quién más? Ya. ¿De dónde venía Acab? Ve, es que, es que tengo que decirle, pues, porque si no, vea de dónde venía Acab. Elías, vamos un poco atrás. Elías 18:41. Elías dijo acá, sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. ¿Qué le dijo Elías? Perdón. Oh, precioso. Le digo, todo, todo pasa por la mesa. Y Elías tenía que pasar por la mesa. Y Acab le dice, anda a pasar por la mesa. ¿Ya? Sube a la mesa correcta. Baja Acab, come. Entonces, ¿en dónde come? Deja de ser el perro. Deja de ser el postrado. Sí, anda, come. Pero él baja. ¿Cómo tenía que bajar? Si usted pasa por la mesa del Señor, ¿cómo tenía que bajar? ¿Cómo hijo? ¿Cómo tenía que tratarle a Jezabel? ¿Qué tenía que decirle a Jezabel? No, no importa. Aquí vamos a volcar esta mesa y vamos a cambiar de bendición. Pero ¿qué fue a hacerle? En lugar de salir de esa mesa, volvió a la misma mesa de siempre. Dice, exacto. Bajó de ahí y se metió y otra vez se acordó, uy, mientras estaba en el camino con sus carros, uy, se acordó, uy, ¿y ahora qué le digo a Jezabel? ¿Qué le digo a Jezabel? ¿Qué le diría usted a Jezabel? Sí, no, siendo Elías, ¿qué le diría a Jezabel? Si le digo a Jezabel, ganaste, va a decir, a ver, veamos. Si le digo a Jezabel, no hay bendiciones, ¿qué tengo que decirle? A Jezabel tengo que decirle la verdad. Tengo que decirle la verdad. Por todo, todo pasa por la mesa. Y por la mesa de Jezabel tenía que pasar. Entonces él volvió a la mesa de sus miedos y le contó todo lo que había pasado. Ahora, ahora vamos a ver cómo. A ver, ¿qué le diría? ¿Qué le diría a usted?
No. ¿Qué estaba pidiendo Jezabel? Eh, Imagínese si le va acá y le dice, uy, ah, Jezabel, es que no le cachan, pues, oiga, tiene que cachar el mensaje, por favor. ¿Por qué? Porque ustedes, nosotros somos los mensajeros. Sí, los varones somos los mensajeros y usted tiene que ser la mensajera. Y estamos viendo que el mensaje pasa por la mesa. Ya, entonces, permítame un ratito, permítame un ratito. Entonces, imagínese, pues, yo me pongo a pensar, el momento que va acá y le dice a Jezabel, Jezabel, ya llovió, ya se acabó. Y Jezabel, a ver, vamos a la mesa, vamos a mi mesa. Ah, ¿qué cree que hubiese pasado con acá el momento que pasaba por la mesa de Jezabel? Ya llovió. ¿De qué me sirve que llueva, pues? ¿Dónde están mis bendecidos? ¿Dónde están mis perros? Pobrecitos mis perros, ¿dónde está mi perro? Porque lloran más, disculpe, disculpe, bienvenido. Porque lloran más por los perros que por los hijos. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pregunta, usted que es una mamá misericordiosa, ¿por quién llora usted? ¿Por quién llora usted? ¿Por quién llora usted? ¿Por quién lloras? ¿Por los hijos o por los perros? Pregunta, si pasas por la mesa de Dios, el que pasa por la mesa de Dios, ¿por qué llora por sus hijos? Entonces, que ya, si no, es que si no el mensaje, si no el mensaje no se entiende. ¿Por quién está llorando usted? ¿Por sus hijos o por sus perros? Por los perros, pues, por los perros, pues, porque el momento que les vea a sus hijos, no va a llorar por sus hijos, pues. Lo mismo, ¿por quién llora usted? ¿Por sus papás? ¿O por sus vales? ¿O por sus aceras? Porque el momento que les vea a sus papás, usted se vea como sus hijos y va a decir, yo estoy cambiando la historia de mi papá y mi papá está recibiendo mi historia y no va a llorar y no se va a tener misericordia y no se va a meter debajo de la mesa, ni tampoco, peor aún, se va a meter en la mesa de Jezabel. Ay, ¿ya le cachaste? Entonces, ¿por qué se llora? Entonces, entonces, ¿por qué me turbas? Diría acá, pero yo digo, bendito sea que estamos en el sexto mes y hay un mensaje que se está escribiendo. Este es el mensaje que se está escribiendo. Eclesiastés, Eclesiastés. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No temas, mujer, no temas, porque si temes, mueves, mueves tu mesa. No me preocupa mi mesa, me preocupa tu mesa. Chosa, Eclesiastés capítulo 7. ¿Quién habla de quién dice Eclesiastés? ¿Quién habla? Salomón. Lea todo Eclesiastés en su casa, pero lo que yo 7, 7:25. Dirigí mi corazón a conocer, a investigar y a buscar la sabiduría y la razón y a reconocer la maldad de la insensatez y la necedad de la locura. Y hallé más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y cuyas manos son cadenas. El que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador será por ella atrapado. Mire, dice el sabio, he descubierto esto, agregando una cosa a otra para hallar la razón.
que mi alma todavía está buscando, mas no he hallado. He hallado un hombre entre mil, pero mujer entre todas estas no he hallado. La casa del Dabar ha hallado una mujer. La casa del Dabar ha visto a las mujeres. La casa del Dabar se ha visto como todas las mujeres. La casa del Dabar ve la mesa de todas las mujeres. La casa del Dabar quiere ser una mujer diferente. Y a Jezabel le desprecian. Pero Dios dice, una y entre esas. ¿Usted quiere ser una vez? Porque yo también ayudo. Porque Dios me halló a mí. ¿Y por qué no halló ni una? ¿Por qué no halló Salomón? Porque la mesa de él, ¿cómo era? La mesa de hacer. Lea cuando lea a Salomón, lea. Les hizo, tuvo muchas mujeres. Y lo primero que hizo fue edificarles altares. eh, altares. ¿A quién? ¿Sí ha leído? Ir a leer. Los primeritos a la hacer. Ese, esa es la prédica. ¿Quieres seguir viendo a María? ¿Quieres seguir viendo a Jezabel? Ah, los temores de Jezabel. ¿Quieres ver los temores? Pero ya se halló. La casa del lado es diferente. Usted y Dios es diferente. Ratito, ratito. No me digo, gracias por ayudarme a volcar la mesa. Primera de Reyes, Primera de Reyes, Primera de Reyes 19:2. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba de Judá y dejó allá a su criado. ¿Ya? ¿Quién le levantó? O mejor dicho, la misericordia de dónde salió? De la mesa, ¿no es cierto? Pero la mesa, entonces, ¿quiénes son las culpables? ¿Las que saben las mujeres? No, son culpables también los varones. Ahí está, ahí está Elías. ¿Qué pasó? Exactamente. Entonces, exactamente. Eh, eh, entonces, ¿por qué? ¿De qué se acordó? De su ma Se acordó, se acordó de su mamá y de su papá. Ah, ya le cachó. ¿De qué se acordó Jezabel? De, de su mamá y de su papá. Mire, así me hagan los dioses y aún me añadan. ¿De qué mes? ¿Cuáles eran los dioses de ella? Ya. Entonces, el Acab, ¿cómo vino? Con miedos. Como perrillo, exactamente, dijo. Ahora va a ver esta Jezabel. Esta me mete miedo, esta me turba, ¿no es cierto?
A ver, Jezabel, a ver, mijita, se te acabaron los vales, mi Dios ganó. Eso es lo que entendió ella. Eso es lo que entendió ella. Entonces, ella, ¿qué levantó? Levantó a sus ángeles, pues. Levantó a sus ángeles. Ah, de- a sus ángeles, no, a sus malacas. Ahí está. Dijo, envió no un mensajero, es un ángel. Ángel, 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 malaca. Para que vea que usted desde su mesa está levantando ángeles, o mejor dicho, los ángeles también pasan por la mesa, los ángeles también muestran la mesa. Y por eso Gabriel también hizo lo mismo. Se acordó de sus padres y se acordó de su mesa y se acordó de la mesa que le mostraron sus padres, una mesa de bendición. Y dijo, así me hagan mis dioses, así hagan mis dioses, así me hagan los dioses. ¿Los dioses de qué? Los dioses del miedo. ¿Los dioses de qué? Los dioses de las bendiciones, las aceras. Si no le hago tu alma como has puesto el alma de ellos. Entonces, ¿en dónde actuaba? En el alma, ni siquiera en la vida. Así que las mujeres que no tienen misericordia de ellas mismas, levantan hijos y los hijos vuelven al mismo círculo vicioso. Pero todos terminan siendo postrados, postrados, postrados. Entonces, este sexto mes hay que cambiar el mensaje. ¿Y en dónde hay que poner el mensaje? En un corazón sano. ¿Cuál es el mensaje? Ahí está. Lucas. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. No dijo la esclava, ¿no? Dijo, dijo, ¿cómo se puede decir? La trabajadora, ¿sí? Porque ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo de un hijo de Dios? Pasar por la mesa, levantar por la mesa y mover la mesa. Porque la Jezabel, ¿a qué tiene miedo la Jezabel? Jezabel, escucha, Jezabel tiene miedo al mañana. Exactamente. ¿Cómo sabemos que tiene miedo al futuro? ¿Cómo sabemos? Por cierto, ¿cómo está el futuro de la nación y cómo está el futuro de sus hijos? ¿Cómo está el futuro de su mesa? ¿Cómo está? Eh, así, exacto, exacto, está pasando, el futuro está pasando por la mesa y la mesa del Señor no es una mesa de Jezabel, no es una mesa del futuro. ¿Cómo sabemos que Jezabel tenía miedo al futuro? Porque dice, aún así me hagan mis dioses y me añadan, sí, ¿sí qué? Sí, mañana. ¿Le cachó? ¿A qué tiene miedo? ¿A qué le tiene miedo?
Le tiene miedo al tiempo. ¿A qué le tiene miedo? Dígalo, dígalo usted. Le tiene miedo a la vejez. ¿A qué le tiene miedo? A dejar de ser virgen. ¿A qué le tiene miedo? ¿A qué? Le tiene miedo al altar. Le tiene miedo al verdadero Dios. ¿Por qué? Porque eso lo enseñaron sus padres. Ahora, ¿cuándo dejó de tener miedo María? ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué el Hijo de Dios es Hijo de Dios? Aquí lo dice. Le está presentando la mesa. Le está presentando el lugar más importante de la mesa. Bueno, paréntesis, ¿no? ¿Seguimos o la cortamos? Pues, Es que, es que, es que solo con lo del mañana ya usted se da cuenta. El momento que Jezabel le enseñaron, Jezabel no se preocupó de, si usted, mejor dicho, si fuera Dios no le diría mañana, si fuera Dios le diría ese momento, se acabó tu tiempo y punto, ¿ya? Entonces, esa también es la cualidad de una mujer. Se acabó eso, ahora tiene que ser así. Y ahí pierde el miedo de los mañanas. Pero Dios, lo que le mostró fue el día más importante. Lo que le mostró fue el propiciatorio. Entonces lo que le está diciendo Dios es, yo soy propicio para ti. Ahora, tú eres propicia hacia mí. Porque con el momento que le dice, te voy a cubrir con mis alas, ¿con qué alas le va a cubrir? Con las, de, con las del propiciatorio, las del verdadero propiciatorio. Entonces dice, ahora, desde ahora, mi trabajo, ¿cuál va a ser? Mi trabajo va a ser, mi trabajo va a ser el que en mí se haga tu palabra. Entonces, el trabajo que en mí se haga el trabajo correcto, solamente hay dos trabajos, digamos, la diferencia entre los trabajos. El trabajo de Dios y el trabajo humano. El trabajo de Dios, ¿cuál es el trabajo de Dios? El trabajo de Dios es levantar hijos. ¿Y el trabajo de los hijos cuál es? Ser hijos. Lo demás, ¿qué es? Lo demás es en todo lo que usted se ocupe. Pero todo lo que usted se ocupe y todo lo que se ocupaba Jezabel, no le alcanzaba a ser hija. Ya. Entonces, estamos en el sexto mes. Y el sexto mes, como usted ve, es volver a la condición de ser hijos y de ser hijas. Y que usted y yo seamos capaces de romper la bendición y podamos decir, ser capaz de decir, como varón encontré una mujer. Y como mujer me encontré a mí mismo. Para que la verdadera misericordia empiece por usted mismo. Y empiece saliendo de debajo de una mesa y saliendo de la postración para nuevamente levantar hijos y no postrados. Amén. Un siervo nunca va a poder albergar lo que alberga un hijo. Y un hijo va a concebir lo que se concibe. Se concibe hijos. Y la mesa de Jezabel nunca va a concebir hijos, sino postrados y ciegos. Hágase en mí conforme a tu palabra. Y la palabra de Dios no vino a decirme, eres bendición, produces bendición. Eres hijo y eres hija. Pero eso en dónde empieza? En el corazón. En un corazón sano que ha sacado la amargura y la hiel. Que nos hacen mirar no en el mañana de nuestros miedos, sino en el hoy de nuestro pan.
en nuestro sexto mes. Amén.